Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Samsung A20 versus al Samsung J6 Plus. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones. Entonces comencemos. El Samsung Galaxy A20 sigue el diseño estándar de la serie A, lanzada en el año 2019. Tiene un respaldo Glastick 3D de aspecto superior, que además está mejorado, por decirlo de alguna forma, con sus materiales de construcción, que es en policarbonato con acabados en cristal, lo cual ciertamente es un imán para las huellas, tal como puedes apreciarlo. Este dispositivo es exactamente similar al Galaxy A30, excepto que Samsung está utilizando un panel AMOLED diferente con un recorte en V, en comparación con el Infinity U del A30, un cambio menor. Este componente aloja la cámara frontal de 8 megapíxeles. Desafortunadamente no hay luz LED de notificaciones en el dispositivo, así que tendrás que revisar tu teléfono todo el tiempo para saber si tiene notificaciones. El Samsung A20 posee unas esquinas redondeadas bien logradas con unos marcos reducidos realmente elegantes, pero que no descrestan en su parte inferior. En sus dimensiones nos encontraremos con 158.4 x 74.7 x 7.8 milímetros de grosor y un peso de 169 gramos. El diseño del Samsung Galaxy J6 Plus es atractivo, gracias a un cuerpo de policarbonato con un diseño de respaldo de vidrio. El teléfono se ve elegante, pero la desventaja de tener una cubierta posterior de vidrio es que capta manchas de huellas dactilares con mucha facilidad. Tanto la parte frontal como la trasera son un imán de huellas dactilares. El teléfono es cómodo de sostener en mano, no es resbaladizo y es liviano. Debes tener cuidado con el agua, ya que el terminal no tiene protección contra esta. Algo que no me gustó de este dispositivo fueron sus marcos, que no son tan reducidos a mi gusto, algo que lo deja muy por debajo con rivales como Huawei o Xiaomi. La ubicación de la cámara trasera y su posición son excelentes, ya que se encuentran al ras de la tapa posterior, algo que ya hablaremos más adelante. En sus dimensiones nos encontraremos con 161.4 x 76.9 x 7.9 milímetros de grosor y un peso de 178 gramos. Tengo un anuncio muy importante. Resulta que tengo 5 terminales Samsung A30 y 5 terminales Samsung A20 a un precio magnífico, que no podrás encontrar ni en Mercado Libre, Claro, Movistar o Tigo. Únicamente lo tendrás aquí. Toda la información la dejo en un link en la caja de la descripción, válido únicamente para Colombia. El Samsung A20 estará disponible en diferentes tonalidades dependiendo del país en donde te encuentres. Entre estos tonos tenemos el negro, azul y rojo. En términos de personalización, el J6 Plus está disponible en 3 tonalidades, como lo son negro, gris y un rojo muy llamativo, que estarán disponibles en la mayoría de países con sus 3 distintas versiones. Para el Samsung A20 tendremos que en el lado derecho aloja el típico botón de volumen y el botón de encendido. Su colocación es adecuada y de fácil alcance para nuestros dedos, mientras que en el lado izquierdo estará la única bandeja que alberga las ranuras para las tarjetas Dual SIM y una ranura para la tarjeta microSD dedicada. En la parte superior se encuentra el micrófono para la cancelación de ruido, mientras que en la parte inferior se encuentra el puerto de audio de 3.5 milímetros, el micrófono principal, el altavoz y un puerto USB tipo C. Agradezco a Samsung por equipar el Galaxy A20 con un puerto tipo C, ya que ofrece una velocidad de transferencia de archivos más rápida que los puertos micro USB clásicos. Este dispositivo cuenta en su parte posterior central con el escáner de huellas dactilares, de forma oblonga con detalles plateados, que siempre se ve de primera calidad. Su funcionamiento es muy rápido, adecuado y sobre todo presenta muy pocos errores de lectura, por no decir nulos. El Samsung Galaxy J6 Plus utiliza un puerto micro USB tipo 2.0 para la carga, que se coloca en la parte inferior a lo largo de un conector para auriculares de 3.5 milímetros. El botón de encendido se encuentra en su lateral derecho, que tiene una doble funcionalidad, pues también funciona como escáner de huellas dactilares. En mi uso encontré esto demasiado alto para un alcance cómodo, pero es una variante algo arriesgada, pues al tener en cuenta que el botón de bloqueo es el que más usamos, Samsung pensó que sería una gran apuesta colocar en esta misma posición dicho lector, aunque debo confesar que para mi gusto no es tan práctico y se tiende a confundir fácilmente, ya que pocos terminales lo tienen en esta ubicación.
Algo adicional es que el sensor de huellas dactilares, mejor dicho, su botón, está tan perfectamente integrado con el marco que se siente parte de él, y muchas veces terminé tratando de averiguar dónde estaba el botón, pero bueno, en su funcionalidad sí es adecuado. Me parece que no es tan rápido como los lectores que se ubican en la parte posterior o frontal, pero no sé si es impresión mía. Los botones de volumen están más arriba y en su lateral izquierdo, que me hubiese gustado que estos botones compartieran localización, ya que me acostumbré a ello. Antes de continuar con el video, te recuerdo que estamos sorteando un Samsung Galaxy Fold y un Samsung S10 Plus. Si quieres saber los pasos a seguir, dale clic en la tarjeta de la parte superior derecha que te está apareciendo en tu pantalla. Ahora sí, continuemos. Para el Samsung A20 nos toparemos con una única versión de 3 GB, lo cual no da espacio para elección por parte del comprador, algo que sí me hubiese gustado que implementaran una versión de 4 GB. El Samsung J6 Plus para este apartado tendremos dos versiones, una de 3 y otra de 4 GB. En mi país Colombia es más común encontrar la versión de 4 GB. En el Samsung A20, al igual que en su RAM, contaremos con una única versión de 32 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. En su almacenamiento, este J6 Plus tendremos dos versiones al igual que en el apartado de RAM, una de 32 y otra de 64 GB, que ya dependerá de tu país qué versión esté presente y cuál no. Esta capacidad se puede aumentar con tarjetas microSD de hasta 256 GB. En cuanto al rendimiento, el Samsung A20 equipara el procesador Exynos 7884 octa-core, que corre a 1.6 GHz, con una GPU Mali G71 MP2. Al principio, cuando vi esto, pensé que era solo un error tipográfico, ya que el Samsung A8 2018 cuenta con el Exynos 7885, una versión un pelo más reciente que este terminal, que se supone es de lo más novedoso de Samsung, pero resulta ser que no lo es. El rendimiento no es tan malo, pero tampoco es genial, es suave en navegaciones básicas y rápidas cuando se cargan aplicaciones. Sin embargo, sentí algunos retrasos y tirones en su rendimiento, especialmente cuando estoy tratando de buscar algo en su configuración o en la Play Store. Jugar juegos como Mobile Legends o PUBG Mobile es muy fácil, ya que se ejecuta sin problema, pero debemos manejar una configuración de gráficos reducida. El teléfono logra aumentar la temperatura alrededor del área de la cámara mientras juegas periodos más prolongados, pero no alcanzarás niveles incómodos, y en unas cuantas ocasiones se presenta lag mientras desarrollamos el juego. El Samsung J6 Plus contará con el procesador Qualcomm Snapdragon 425 quad-core que correrá a 1.4 GHz, acompañado de una GPU Adreno 308, con los cuales brinda un rendimiento precario. Las tareas básicas como el abrir aplicaciones vieron un notable retraso en la mayoría de los casos. La multitarea fue una pesadilla en el teléfono, ya que cambiar entre varias pestañas no fue muy fácil. Podrás jugar juegos con gráficos pesados como PUBG, pero luego el teléfono se ralentizará significativamente, lo cual es un problema. Por ejemplo, dentro de 2 o 3 minutos en un juego de gráficos pesados o minutos usando solo la cámara, notarás cómo sube la temperatura. El teléfono es bueno para reproducir videos de YouTube o juegos básicos como Candy Crush. La experiencia True HD Plus hace que la visualización sea una experiencia agradable y una pantalla grande es solo otra ventaja. Yo diría que se adhiere a las cosas más básicas, como enviar mensajes, hacer llamadas, buscar y escuchar canciones para mantener el teléfono en óptimas condiciones. En el Samsung A20 llevaremos una batería de 4000 mAh con carga rápida de 15 vatios, lo cual es significativo, dado que la mayoría de los teléfonos inteligentes a este precio no tienen esta tecnología. En la prueba de autonomía nos logró arrojar un tiempo de pantalla activa de 7 horas aproximadamente, que pueden aumentar o disminuir dependiendo del uso que le des al dispositivo, pues con un uso relativamente normal el teléfono pasa incluso del día de uso, con lo cual no tendrás que cargar el dispositivo cada noche.
Cuando se trata de carga, alcanzó el 100% en 1 hora y 45 minutos, desde una batería inicial del 20%, que es más rápido que otros teléfonos inteligentes con la misma o mayor capacidad de batería. El Samsung J6 Plus está respaldado por una batería de 3300 mAh que dura un día con un uso ligero a moderado. Estuve contento con el rendimiento de la batería durante el periodo de revisión, ya que me duró un día con tareas como realizar llamadas, enviar mensajes, escuchar música y jugar juegos a veces. Sin embargo, prepárese para cargar el teléfono al final de cada día, y sumado a esto se tarda cerca de 2 horas para que el Galaxy J6 Plus se cargue completamente, iniciando desde una carga aproximada del 16%. En el Samsung Galaxy A20 tendrá de fábrica el software Android 9.0 Pie, bajo la capa de personalización propia de Samsung, One UI. El Samsung J6 Plus ejecuta la versión Samsung Experience 9.5 de la compañía, que se basa en Android 8.1 Oreo. La capa de personalización es bastante simple y no demoras en acostumbrarte si eres usuario por primera vez de un terminal Samsung. El Samsung A20, a pesar de su gran tamaño de 6.4 pulgadas y su panel Super AMOLED, solo tiene una resolución HD Plus de 720 x 1560 píxeles, que me decepcionó bastante. Además, agreguémosle el hecho de que solo tiene una densidad de 269 píxeles, que es relativamente baja. En cualquier caso, la experiencia visual sigue siendo encantadora con colores llamativos, tal como es la experiencia con paneles Super AMOLED. Posee ángulos de visión decente y biseles delgados. También puede usar el Galaxy A20 incluso bajo la luz solar directa, incluso con un 80% de brillo, el cual se ajusta automáticamente gracias a su sensor de luz ambiental, lo que es una ventaja. Otro apartado negativo es que solo podemos reproducir videos de YouTube y Netflix a una resolución de 720, por lo que es realmente decepcionante. En su panel también podremos ver el notch en donde se encuentra la cámara principal de 8 megapíxeles, el cual puede desaparecer con ajustes directamente del software del dispositivo, tal como te enseño en el video. El Samsung Galaxy J6 Plus obtiene una pantalla tipo LCD con una resolución HD Plus Infinity de 6 pulgadas con una relación de aspecto de 18.9 a 5. La pantalla es muy viva y los colores sobresalen, lo que es excelente en un teléfono económico, pues como ya sabemos, esta compañía tiene la reputación de ofrecer una de las mejores pantallas del mercado, y aunque este dispositivo no obtenga la misma calidad que otros más costosos, su panel de pantalla es bueno para el rango de precio. No tendrás ninguna dificultad para usar el teléfono en condiciones exteriores, ya que el nivel del brillo máximo es impresionante. Tampoco tuvimos problemas con los ángulos de visión, aunque la pantalla no es exactamente nítida. El terminal es ideal para ver y jugar de forma compulsiva, gracias a su gran pantalla. Los ángulos de visión son decentes en el exterior, pero francamente esperaba que la pantalla fuera al menos Full HD Plus. Dirigiéndome al apartado fotográfico del Samsung A20, tenemos que sus cámaras traseras dobles de 13 y 5 megapíxeles que forman un buen conjunto con el sensor frontal de 8 megapíxeles. La interfaz es simple y bastante sencilla con las configuraciones, flash, temporizador, resolución y efectos ubicados en su parte superior, mientras que los modos como panorama, Pro, Live Focus, foto y video se encuentran debajo de la pantalla. Los sensores traseros proporcionan una excelente calidad de fotos con una nitidez decente y una buena precisión de color en fotos con suficiente luz. Para tomas poco iluminadas, los detalles se ven afectados y hay un ruido visible, pero el software de la cámara es lo suficientemente inteligente como para producir imágenes útiles. Les aconsejo que no usen el lente gran angular durante la noche, ya que las fotos estarán granuladas. Para el sensor de selfies no puedo evitar sentir que las fotos son demasiado artificiales en términos de los aspectos más destacados, incluso en las condiciones de iluminación adecuadas. Y para finalizar tenemos que el dispositivo cuenta con reconocimiento facial, el cual me parece es adecuado, se demora un poco más que otros dispositivos, pero hablo netamente de segundos, no es una diferencia tan marcada, pero en términos generales funciona adecuadamente.
La cámara dual en la parte posterior del Samsung Galaxy J6 Plus consiste en un sensor primario de 13 megapíxeles con apertura focal 1.9 y un sensor secundario de 5 megapíxeles con apertura focal 2.2. En la parte delantera obtienes un sensor de cámara de 8 megapíxeles con apertura focal 1.9 para hacer selfies. En la aplicación de la cámara predeterminada tienes la opción de hacer clic en las imágenes en modo belleza, modo panorama, toma continua y con stickers. También está el modo Live Focus, que esencialmente le permitirá tomar fotos con el modo Book y ajustar el desenfoque del fondo incluso después de tomar la imagen. Las imágenes capturadas a la luz del día son aproximadamente promedio en términos de niveles de nitidez, aunque el teléfono también tiene problemas en condiciones de poca luz. En buenas condiciones de iluminación, la reproducción del color parece ser precisa, pero al ampliarlas veremos que son bastante granuladas. En el modo de video tienes la opción de grabar videos en una resolución de hasta 1080 píxeles, sin embargo, la calidad no es nada del otro mundo. Con el sensor de profundidad secundario, el Galaxy J6 Plus logra ofrecer un buen efecto de profundidad de campo, siempre y cuando las condiciones sean óptimas. El costo de sus dos espectaculares smartphones es el siguiente. Para el Samsung A20 es de 525.000 pesos colombianos, que equivalen a 3.048 pesos mexicanos, que a su vez son $159, que equivalen a 142 euros. Para el Samsung J6 Plus es de 560.000 pesos colombianos, que equivalen a 3.436 pesos mexicanos, que a su vez son $179, que equivalen a 158 euros. Vale aclarar que son divisas con relación al precio del dispositivo en Colombia y en la fecha del video. El Samsung A20 le gana al Samsung J6 Plus en diseño, botonera, procesador, batería, software, pantalla y precio. Por su parte, el Samsung J6 Plus le gana ampliamente al Samsung A20 en los siguientes aspectos, únicamente en almacenamiento. En los aspectos que empatan son personalización, RAM y cámara. Definitivamente desde que la serie A de Samsung ha sido lanzada, solo ha traído cosas positivas para la empresa, pues está demostrado nuevamente cómo se pueden hacer dispositivos magníficos en cuanto a diseño y funcionamiento sin descuidar el costo. Definitivamente algo que debemos resaltar, pues como vimos en el video fue contundente esta victoria del Samsung Galaxy A20. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.